puedo seguir viviendo como youtuber una vez saliendo de Cuba? ¿Se puede hacer esto? ¿Mejora la cosa? ¿Mejora el trabajo? ¿Se puede evolucionar? ¿Es mejor ser youtuber en Cuba o fuera de Cuba? ¿Cuáles son las ventajas, desventajas? Tienes que quedarte hasta el final de este video porque te voy a estar explicando muchísimas cosas que son súper interesantes con respecto a este tema. Lo voy a comentar porque hay personas que me dicen que al final, primero, que YouTube no es un trabajo, aunque eso ya lo he explicado muchísimas veces. Segundo, de que en Cuba hubiera sido mejor, como que quédate en Cuba para crear contenido, como que una vez que tú sales de la isla ya no es lo mismo. Y tercero, te voy a hacer hasta un unboxing que está muy relacionado con todo este tema de ser youtuber en Cuba. Así que este video lo tiene todo. Por eso es que te invito a que te quedes hasta el final del mismo para que puedas descubrir la respuesta a todas estas incógnitas, porque la verdad, como yo vivo de esto, hasta a mí a veces creo que me surge la duda, ¿es mejor fuera o dentro? Pues nada, al final del video te vas a dar cuenta y vas a sacar tus propias conclusiones. Vamos a analizar el contexto inicial, el contenido que uno va a desarrollar. En el caso mío, yo me dedicaba en Cuba en los últimos 3 años a crear videoblogs, blogs callejeros. Tenía que salir a las calles a grabar los videos que luego ustedes iban a ver. Cuando uno sale a la calle en Cuba a grabar un video, es totalmente diferente que salir a la calle en cualquier otro país. Cada país tiene sus características sociales, pero también características políticas. Digamos que eres un creador de contenido que graba video para su audiencia con un celular. Vamos a suponer que tú grabas de esta manera y tú estás por la calle haciendo esto. Estás llamando la atención cantidad. Vamos a estar aquí y ser reales. Hasta en tu país, cuando tú has visto a alguien que se dedica a esto, que crea contenido para redes sociales, grabando con su celular, a ti te llama mucho la atención porque tú dices, mira, alguien está grabando un video. Pero cuando tú sales de grabar con tu celular, que ya de por sí llama muchísimo la atención, imagínate con una cámara. Cuba es un país que está cerrado totalmente a la información. Todo ahí tiene que pasar por un filtro del Partido Comunista y digamos que no les gusta, no les interesa, no es de su agrado que se sepa la verdad que ellos no quieren contar. Los creadores de contenido en Cuba están, digamos, limitados a contar ciertas cosas que suceden en la isla porque todos somos conscientes, o por lo menos las personas que han visto mis videos, que se los he contado en muchísimas ocasiones, si tú dices algo que a ellos no les agrada, y cuando digo ellos me estoy refiriendo a todo el aparato del Partido Comunista, pues te pueden arrestar, te pueden incluso hasta meter preso por el simple hecho de mostrar algo que a ellos no les convenga. Entonces, salir a las calles a grabar contenido es algo bien difícil. Yo sé que hay muchísimas personas que ven este trabajo como algo bien fácil. Ay, mira, sí, se dedica a hacer videos y tal. No. Nosotros no somos periodistas profesionales, pero de cierto modo hacemos un periodismo informal. Vaya, no es que demos noticias como un periodista profesional con las palabras que ellos los dicen o como lo cuentan, porque para eso estudiaron. Por eso es que yo simplemente me considero un creador de contenido digital. Pero se parece bastante al tema del periodismo y en muchas ocasiones los youtubers, pues digamos que hacen eso, un periodismo informal, porque si sucede un huracán en Cuba, tú estás contando lo que tú viviste de tu experiencia y estás hablando de algo que sucede, de una noticia. No es periodismo oficial, pero oye, estás contando cosas que si tú no lo dices, puede ser que no haya salido en más ningún lado. En Cuba sucede así. Por eso es que desde la llegada del internet a la isla, muchísimos han sido los jóvenes, sobre todo, y no tan jóvenes, porque tengo colegas que no son jóvenes en el buen sentido de la palabra, tienen por lo menos más de 30 años o más de 40 años y se han dedicado a esto, a crear contenido para las redes sociales y le ha ido muy bien y yo muy feliz por eso. Pero digamos que en el 90% de las personas que se han dedicado a crear contenido en Cuba de manera profesional, a vivir de eso, pues son jóvenes y empiezan con un celular, luego pues digamos mejoran la tecnología con una cámara y tal, lo que puedan conseguir. Bueno, así ha sido y así será. Pero ya les digo, grabar contenido en Cuba es algo bien complicado, bien enredado. Por una parte, porque no puedes decir todo lo que tú quieres, que más adelante voy a hablar del tema de la libertad de expresión y tal.
pero digamos que no vas a poder entrar a muchos lugares que tú quisieras hacerlo, o simplemente te puede suceder como me sucedía a mí, que llegaba a una feria y ahí te decían que no podías grabar, llegabas a una tienda X cualquiera y te decían que no podías grabar, o simplemente ibas caminando por la calle y la gente no quería salir en la cámara, ibas a un pequeño comercio y si te veían grabando a ti ya te iban a preguntar que para qué tú estás grabando, que no me grabes, que esto, que lo otro. No es nada fácil, sabemos que hay muchísimos que sí han logrado entrar a tiendas, grabar. Yo lo hacía de manera escondido, sin que me vieran las personas de la tienda, y bueno, cuando iba a grabar alguno que otro negocio lo hacía de manera un poco camuflajeada para no tratar de llamar mucho la atención. Ahora, si comparamos esas, digamos, experiencias, esas anécdotas de aquella censura social, de que la gente siempre te va a estar viendo mal, vas a llamar mucho la atención, mira aquí hay alguien grabando, incluso te pueden llamar hasta la policía, como sucedía y como sigue sucediendo. En plan, tú llegas a un agro, un mercado esto de verduras, y si te ven grabando puede ser que te llamen incluso hasta la policía. Bueno, fuera de Cuba, salvo algunas excepciones, y te voy a poner el caso mío de acá de Uruguay, y yo veo videos de colegas míos que viven en España y en Estados Unidos, salvo algunas excepciones, no se puede grabar en algunas tiendas o algún pequeño negocio que el dueño no quiera que se grabe, pierde un poco de publicidad por ahí, pero salvo algunas excepciones, yo he podido grabar aquí donde quiera, pero absolutamente donde quiera. Ya hay locales que manejan dinero, manejan valores, y por cuestiones de seguridad no se puede, además que para qué yo quiero grabar un lugar donde lo que se hace es cambiar dinero, pero no hay problema alguno en grabar hoteles, en grabar una tienda, en grabar un parque, en grabar una feria. No, o sea, verdaderamente, salvo algunas malas experiencias que hayan tenido algunos creadores de contenido con alguien específico que estaba haciendo algo que no debería ser y no quería ser grabado, pues digamos que en el modo social no hay ningún tipo de problema con crear contenido fuera de Cuba en ese sentido. En la parte de la libertad de expresión, uno de los derechos humanos que, bueno, está expresado así en la lista de derechos humanos aprobada por todos los países, y que en Cuba no existe, no hay libertad de expresión de ningún tipo. Bien, eso lo conocemos todos, o al menos los que ven mis videos y los de los creadores de contenido que en alguna que otra ocasión hablan de política. Al no haber libertad de expresión, como les estuve comentando, hay cosas que tú no puedes hablar, que tú no puedes expresar. Vamos a suponer que tú te dedicas a simplemente, pues bueno, tienes un canal de maquillaje, un canal que son, no sé, haciendo tutoriales o cosas así. Puede que no tengas muchos problemas, aunque más adelante también te voy a explicar ese asunto que es la tecnología. Pero vamos a suponerte que tú tienes un canal como el mío, tienes un canal como el de una decena de creadores de contenido que están en Cuba y se dedican a salir a las calles. Y si tú ves un basurero, tú lo que tienes que hacer es grabar el basurero y seguir, sin tener que caer tanto en, digamos, el culpable de que esté el basurero ahí. No sé si me explico. O sea, tú ves un vertedero que hace 30 días que no se recoge, como está La Habana ahora mismo, llena de basura, llena de, pues sí, de enfermedades, de mugre. Y si tú dices ahora mismo en un video, viviendo en Cuba, esto es culpa de la dictadura que no recoge la basura porque son unos corruptos y se roban todo el dinero, pues puedes ir preso. Por el simple hecho de decir dictadura, allá en Cuba te pueden meter preso. Encima, seguir cayendo en el origen de que eso esté así, pues bueno, puede ser todo un problema. Y como eso, un ejemplo. Puedo ponerte aquí disímiles de ejemplos, de anécdotas, de cosas que tú tienes que limitarte a la hora de crear un contenido para evitar buscarte problemas. Porque vamos a estar aquí, nadie quisiera ir preso por grabar simplemente un video. Y esto te lo estoy comentando en el aspecto, digamos, de los youtubers, ¿no? En el caso particular de los creadores de contenido. Da igual si es para YouTube, Instagram o cualquier otra red social, porque hay creadores de contenido que solamente usan Instagram y lo hacen a modo de chiste, o sea, son humoristas, por decirlo de alguna manera, y también han tenido problemas por un chiste mal contado, como dicen ellos, o porque el chiste fue tan irónico que a todos les dio risa, se va viral, luego te llaman, te arrestan, te hacen un interrogatorio por simplemente contar un chiste. Cuando tú sales de Cuba, en ese aspecto de tu libertad de expresión, hermano, o sea, ya eres libre. Por muy mal que esté el país donde el cubano haya emigrado y cree contenido, pues vas a tener libertad de poder decir lo que te dé la gana. Digamos que la justicia, la policía, el Estado, el gobierno, no va a ir a tocarte la puerta a tu casa y va a estar arrestado a preguntarte por qué tú criticaste esto. Tú como inmigrante incluso lo puedes hacer, porque en todas las constituciones de todos los países
está reflejado así la libertad de expresión. Aquí de Uruguay yo pudiera sentarme a hablar muchísimas cosas. De hecho, en algunas ocasiones las he expresado, como el tema de los impuestos, el tema de la demora en los trámites, que son cosas que suceden, son cosas que existen y que bueno, yo te las muestro, te las enseño y lo comento. Puede ser que hay algunas personas que se molesten porque uno está hablando de eso y como unos inmigrantes, bueno, no, que tú haces hablando de mi país así. Están haciendo uso de su libertad de expresión sobre lo que yo comenté. ¿Me pongo bravo yo? No, o sea, así es el mundo libre. Nadie va a venir a tocarte la puerta y te va a decir, no, mira, vete para Cuba otra vez porque tú estás hablando de que si aquí se demora la residencia. Eso no va a suceder. Además de que, bueno, cuando yo comento estas cosas más bien es dando información, no haciendo una crítica de por qué se demora, porque al final tú te puedes ir para España y se puede demorar y todos son casos particulares. Ya no vamos a caer en un debate de si sí o no. Bueno gente, el tema de la libertad de expresión saliendo fuera de Cuba te facilita mucho el crear el contenido, porque si tú vas a un parque, así un parque en cualquier lugar, vamos a suponer aquí en Uruguay, vas a un departamento X y te encuentras un parque y el parque está como que dejando mucho que desear, como que un poco descuidado, y tú lo muestras y no pasa nada. Lo más que puede suceder es que otras personas que vean tu video haciendo uso de su libertad de expresión te critiquen a ti por mostrar algo que ellos capaz no querían ver o lo toman como una crítica, simplemente por tú mostrarlo. Pero ese es el juego de la libertad de expresión, que todos digamos lo que sentimos. Entonces, cuando yo voy a crear contenido aquí en Uruguay, simplemente hago como en este video. Escribo el título del video porque un buen amigo me dijo que lo primero que se hace es el título del video y a raíz del título uno va desarrollando el video en sí, el guión, las cosas que uno va a estar hablando. Entonces uno desarrolla el título y dice, bueno, hoy quiero hablar, señoras y señores, de ventajas y desventajas, cómo es ser youtuber. Una vez saliendo de Cuba, se podrá ser youtuber. Y yo a raíz de ahí empiezo a hacer el guión. Y simplemente, pues hablo así, con total libertad. En Cuba, imagínate tú que yo hubiera hecho este video y te hubiera dicho de que yo no podía decir todo lo que pensaba, porque en Cuba hay una dictadura que censura todo tipo de información. O sea, al momento iba a ir preso, ¿ya? Entonces, gente, el simple hecho de tú poder ser libre, de tú poder expresarte, ya te ayuda muchísimo al tema de poder crear contenido. Yo te juro de corazón que me siento sin presión alguna. La única presión que yo tengo es, bueno, cuando me van quedando 4 videos por grabar, yo digo, mira, es hora de sentarse a crear por lo menos 10 o 12 ideas de video. O posibles ideas de video, porque al final yo escribo 15 y en el camino salen 10 más que no tenía planeada, porque vamos para aquí, vamos para allá, se nos ocurren cosas nuevas o alguna tendencia o algo que sucede. Sinceramente, no me siento con presión a la hora de crear contenido, porque lo único que tengo que hacer es explotar mi creatividad y decir, bueno hermanos, vamos a hablar de esto. Lo siguiente es el tema del dinero, la monetización. ¿Se podrá vivir de YouTube una vez sales de Cuba, una vez tú estabas acostumbrado a lo que tú ibas a ganar? En Cuba, como el salario mínimo, ahora mismo con el tema de la devaluación del peso cubano, ronda los $15. Si tú ganas $100 ya estás ganando más que el 90% de los cubanos. Entonces, un creador de contenido pequeño que genere $150 al mes, pues ya le da para, digamos, tener un poquitico más, o por lo menos alimentarte un poquitico mejor que el resto de la población, o por lo menos al comer, vaya, por lo menos comer y no sentir hambre, lo que viene siendo no pasar hambre en ningún momento del día. Entonces cuando tú ganas $100 y lo cambias a peso cubano en la calle, a como esté el dólar ese día, pues bueno, ahora mismo vas a tener más de 30.000 pesos cubanos, estás ganando, no sé, como 5 veces lo que ganaría un médico, ponte a pensar. Entonces un pequeñito canal de YouTube, capaz que tenga 5.000 suscriptores, y no llega ni a las 100.000 vistas al mes, puede hacer eso si tiene un buen público. Les voy a hacer una pequeña disertación de cómo se gana dinero en YouTube. Lo primero que importa es la cantidad de vistas que tú tengas de manera mensual. No la cantidad de vistas que tengan tus últimos videos, los que subiste en el último mes, no. Porque yo tengo vistas que vienen de videos que he subido hace 4 o 5 años. Cada mes, este canal de YouTube tiene aproximadamente entre 300.000 y 450.000 vistas. ¿Ya? Entre los videos que subí en el último mes, por ejemplo, ahora estamos en marzo, en todos los videos que subí en marzo y en todos los videos que están en el canal. Yo tengo más de 400 videos en el canal y bueno, hay muchos de ellos que me están dando
200, 400 vistas en las últimas 48 horas. Pero tengo videos que al mes me dan 100 vistas. Ubícate, multiplícalo por 400 videos. Es bastante vista. ¿Ya? Ahora, ese es el primer aspecto. Tienes que tener bastantes vistas. El segundo aspecto viene del país desde donde vienen esas visitas. Por ejemplo, en el caso de mi canal de YouTube, el primer país de donde vienen las visitas es Uruguay, con un 38% aproximadamente. Luego viene Estados Unidos con un 28 o 30%. Va variando en el mes y depende de los videos que yo hable y de los temas que toque, ¿ya? Porque tengo muchos amigos que están suscritos desde Estados Unidos, pero bueno, no ven todos los videos o qué sé yo, no sé. Depende de los títulos, depende del tema en específico que tú vayas a hablar. Luego está España, luego está México, Argentina. Y digamos que de todos esos países, el que mejor monetiza, por supuesto, es Estados Unidos. Pero España también monetiza muy bien y dentro de América Latina, México está relativamente bastante bien. No es que esté mal México. Ya el resto de los países no es que no monetices mucho, pero realmente no se puede comparar. Ese es el segundo aspecto. El tercero es cuánto pagan los anunciantes por salir en tus videos. Y eso va a depender del título o por lo menos del tema de lo que tú estés hablando en tus videos. Digamos que el contenido que yo hago, que son videoblogs, digamos que está en la media de lo que se paga. No se paga ni mucho, pero tampoco se paga poco. Lo que más se paga son contenidos de negocio. Estos canales que te enseñan a cómo generar dinero desde casa, cómo abrir una empresa, que te están contando historias de los grandes millonarios del mundo, te dan 3 tips de cómo puedes mejorar tus ventas. Ese tipo de canales que crean ese tipo de contenido, pues son los que mejores monetizan. Realmente los anunciantes, las marcas que le dan dinero a YouTube para que pongan sus anuncios, pagan muy bien por salir en ese tipo de contenido, ¿ya? Entonces, digamos que son los 3 principales factores. Ahora, hay una realidad que muchas personas me han preguntado. Fran, ¿ganas lo mismo ahora en Uruguay que cuando estabas en Cuba? Realmente, y te voy a ser sincero, ningún canal gana lo mismo ahora que cuando estábamos en Cuba. Nosotros contamos con 4 canales de YouTube. Está el canal del Máquina Opina, que es mi canal de opiniones. Está el canal del Máquina y Claudia. Está el canal de Claudia, soy Claudia. Está este canal. Nosotros manejamos 4 canales de YouTube. Bueno, nosotros vivimos de eso, de lo que monetizamos con los 4 canales de YouTube. Entonces, no monetizamos lo mismo, o sea, cada canal no monetiza lo mismo que cuando estábamos en Cuba. Primero porque los videos de Cuba, digamos que como es un país muy controversial, a mucha gente le interesa. Siempre está sucediendo algo. Cuando no es que no hay combustible, es que hay unas lluvias torrenciales, es que hubo derrumbe, es que no hay comida, es que no va a haber pan. Entonces tú sales caminando por la calle y comentas simplemente eso y los videos tienen muchas vistas. No te estoy diciendo que te estás engañando, te estoy diciendo que es un contenido que se hace, que yo lo hacía y que atrae muchísimo público porque a la gente les interesa saber de Cuba. Además de que hay muchísimos cubanos viviendo fuera de Cuba, que eso también ayuda a los creadores de contenido, porque la mayoría vive en Estados Unidos y como ahorita te dije, en esta área del planeta, Estados Unidos es el país que mejor paga por tú tener vistas de ahí. Entonces sí, las monetizaciones han bajado, pero eso no impide que yo pueda seguir viviendo de YouTube. Capaz que con un solo canal de YouTube la cosa estaría un poco más complicada, pero nosotros manejamos 4. Entonces en la unión está la fuerza y bueno, cuando nosotros sumamos cuánto ganamos, que YouTube retiene el dinero de los impuestos que hay que pagar en Estados Unidos, que pagamos los impuestos aquí, que contabilizamos los gastos que tenemos mensuales sí o sí, en plan alquiler, gastos comunes, corrientes, gimnasio, las ayudas que le hacemos a nuestra familia, pues nos queda un poquitico ahí de dinero para ir comiendo y bueno, haciendo nuestras cosas, ¿ya? Así que no se gana lo mismo siendo youtuber, por lo menos acá en Uruguay, no sé en el caso de los creadores que están en España, que están en México o los que se fueron para Estados Unidos, porque no sé, cada canal es diferente, yo te estoy contando mi realidad. Esa era una pregunta que me hacían muchísimo. Máquina, ¿estás ganando más o menos? Bueno, estoy ganando menos, ¿ya? Pero aún ganando menos de lo que ganaba en Cuba, me sirve para vivir aquí en Uruguay. Ya te digo, capaz que si ahora mismo con lo que yo gano ahora estuviera en Estados Unidos, pues no pudiera seguir viviendo de YouTube. Yo te digo que nunca lo voy a dejar, pero capaz que viviendo de YouTube no, tendría que buscar otro trabajo, otra fuente de ingresos y bueno, ir manteniendo los canales y así tener capaz que otro trabajo con otro salario y YouTube lo cogería para bueno, ahorrar toda la plata que haga YouTube y bueno, en un futuro, en unos años, montar tu propio negocio de otra cosa. En fin, que de hecho, aprovecho aquí este espacio para comentarles acerca de nuestra agencia de Community Manager, Pipa Influencer, que nos dedicamos a crear contenido y el manejo de redes sociales para tu negocio, tu marca. Capaz que no tengas tiempo, no sepas cómo llevar el Instagram.
de tu negocio, nos puedes contactar. Por el momento estamos trabajando con páginas que estén aquí, negocios que estén aquí en Uruguay, pero en un futuro, si logramos expandirnos, pues bueno, podemos trabajar en otros países. Por el momento, si tienes un negocio aquí en Uruguay, un emprendimiento, no sabes cómo llevar tus redes sociales, pues nos escribe aquí en el banner, te voy a estar dejando toda la información. Eso es algo que nosotros tenemos aparte de YouTube, pero bueno, que tiene que ver con todo esto, el tema de crear contenido para redes sociales y así. Yo les dije que había hasta un unboxing en este video, o sea, este video lo tiene todo. Te he ido comentando un poco acerca de algunos aspectos, el tema de poder salir a las calles, grabar video con total libertad, el tema de la monetización, si gano más o menos. Ya les estuve diciendo que ganaba menos, pero que podía seguir viviendo de YouTube tranquilamente, ¿sabes? Uno no puede sentarse y decir, ay, ya, no voy a subir video este mes. No, o sea, esto es como un trabajo normal y común y corriente, que si no vas, no te pagan. Es lo mismo, si tú no subes video de YouTube, no te pagan. Bueno, ahora, viene el tema, señores, de la tecnología. Viene el tema de la tecnología. ¿Qué sucede? En Cuba no existe tecnología alguna. No hay una tienda donde tú puedas llegar y decir, mira, voy a comprarme esta cámara. Eso no existe. Bien, no existe. Todo lo que se vende en Cuba mayoritariamente viene de Estados Unidos porque es el mercado más cerca. Y hay muchos cubanos que viven en ese país que se dedican a viajar a Cuba a llevar cosas para vender. Y de hecho hay agencias que también se dedican a enviar paquetes a Cuba, y entonces por esas agencias tú puedes comprar incluso en Amazon y ellos te lo llevan a Cuba. Bien, ¿cómo hacen? No sé, ni me interesa tampoco, pero se puede hacer. Ahora, el costo va a ser bastante elevado por el tema del envío. Bien, por ejemplo, para yo poder tener la primera cámara, que fue una, no fue una GoPro, pero fue otra cámara de acción, para poder grabar en las calles, que de hecho nunca grabé con ella porque no la entendía y al final me gustaba más grabar con el celular. Bueno, esa cámara que ya recordé, la marca es Acaso. Esa cámara me la trajo un seguidor del canal. Yo recuerdo que todo eso fue un dinero que yo le envié a él, o se lo di cuando él fue a Cuba, y él me hizo el favor de traérmelo, ¿ya? Yo lo que hice fue pagar los equipos y él, bueno, me hizo el favor de traérmelo junto con la laptop que me la regalaron los seguidores de la membresía, que toda una vida voy a estar agradecido con todos ellos, los que están todavía y los que se han ido. Toda una vida voy a estar agradecido con esas personas porque me ayudaron a tener una computadora decente, porque la que yo tenía se rompía todo el tiempo y era una locura. Bueno, era lo que podía tener en ese entonces. Imagínense ustedes, empezando uno desde cero, había que arrancar con lo que fuera. Gente, nada, esa fue la primera cámara. La segunda cámara también me hizo el favor de traérmela un buen amigo mío mexicano, Servando, que le mando un fuerte abrazo por si está viendo este video. Y yo la compré y él me la trajo ya a Cuba. Entonces siempre era así, alguien tenía que traerte la tecnología, tú tenías que estar esperando a que esa persona viajara, porque bueno, todo el mundo tiene una vida y uno viaja en vacaciones cuando tiene planificado los viajes. Entonces no existe eso de que tú entras a Amazon desde Cuba y le doy a comprar y enviar. Eso no existe, no se puede hacer. Amazon a Cuba no llega, pero como te estuve comentando, hay páginas que hacen el trabajo del envío. Bueno, el tema de la tecnología es un problema, porque hay poco internet, no existe un internet de 2 megabytes. Dicen ellos que dan 2 megabytes, mentira, nunca llega ni al megabyte la 4G de Cuba, que no es 4G, yo creo que no llega ni a la G en comparación con las velocidades de lo que realmente es la 3G, de lo que realmente es la 4G. No es eso, o sea, en Cuba, como ya les dije, restringen la información. Entonces una de las maneras de restringir dicha información es reduciendo la velocidad de internet. Si usted quiere hacer una transmisión en vivo, un streaming, como hago yo en mi canal de opiniones, El Máquina Opina, pues no puedes hacerlo porque se ve en 360p, se escucha mal, todo es horrible, entonces no puedes hacerlo. Así tú estés hablando de videojuegos. Bueno, imagínate jugar online, eso no, está muy lento todo, entonces es súper complicado. Por ahí ya se te entorpece un poco más el trabajo de crear contenido para redes sociales. Los podcasts que hay en Cuba, la mayoría que hacen, lo graban, lo editan y lo suben. Ninguno lo puede hacer en vivo, porque en vivo queda mal, horrible, no puedes subirlo en 4K. Por ejemplo, yo para poder subir un video en Cuba, cuando vivía ahí, lo tenía que hacer en 1080, no lo podía subir en 4K como lo subimos ahora, y se metía 20 horas para subirse un video. Aquí yo lo subo en 15 minutos, porque tengo una internet rápida, tengo muy buena internet, la verdad, una de las mejores internet de América Latina, y con digamos la relación precio
calidad de servicio yo estoy más que conforme porque, bueno, tengo internet todo el tiempo en mi casa y sencillamente lo único que tengo que hacer es pagar las facturas. Además de promociones que vienen, porque tengo Star Plus, tengo Disney Plus que viene junto con el paquete de internet sin costo adicional. Bueno, gente, esos son algunos aspectos tecnológicos. Aquí en Uruguay, por supuesto, y no solo en Uruguay, en cualquier país del mundo, existen plataformas de venta online. Ya. Uruguay tiene sus cosas, como el tema de la aduana y eso, que es bien costoso importar una cámara y tal. Ya les estuve haciendo el cuento de cómo importé mi primera cámara, que, o sea, para que la aduana me diera la cámara me costó más que lo que costó la cámara. Una locura, pero así es Uruguay. ¿Qué quieres que yo te diga, hermano? Es lo que hay. Pero puedes comprar la cámara aquí en Uruguay, ¿ya? Lo que sucede es que yo saqué un cálculo mal ahí, ¿me entiendes? Yo vi cuánto costaba dicha cámara en Mercado Libre. Y de repente yo dije, bueno, si la compro en Estados Unidos me sale unos $500, el envío para acá, pim pam, me va a salir menos que en Mercado Libre. No te va a salir menos que en Mercado Libre, hermano, tenías que haberla comprado en el mismo Uruguay. Cosas que pasan de novato, no he vuelto a comprarla. Aunque aquí la aduana te permite como hacer 3 compras al año de menos de $200 libre de impuestos. Entonces, normas y reglas para que esto funcione, ¿me entiendes? Por lo menos yo considero que funciona bastante. Me gustaría no tener que pagar todo ese dineral. A quien no le gustaría, no vamos a ser hipócritas, pero es lo que hay. Bien, eso no quita que, por ejemplo, yo necesitaba un micrófono, que vamos a hacer el unboxing ahora mismo acá. Yo necesitaba un micrófono para el canal mío de opiniones, porque no tenía, todo el mundo lo sabía. Y si hubiera estado en Cuba, primero no voy a poder hacer, el canal de opiniones no hubiera existido. Y segundo, no voy a poder hacer streaming, por lo que les estuve comentando del internet. Y tercero, tenía que esperar a que un amigo viajara a Cuba 3-4 meses, enviarle el dinero para allá. Por suerte yo contaba con este colega de México, Servando, que les estuve comentando, bueno, una persona de mi confianza, que es muy buen amigo y siempre me hacía el favor. Aquí sencillamente lo único que yo tenía que tener era el dinero. Les voy a comentar una cosita más adelante acerca de eso. Y con 3 clics compré el micrófono y el micrófono me llegó. La diferencia del precio de lo que lo compré en Uruguay con respecto a otro país, $20 capaz, que sí, es dinero, son $20, vamos a estar aquí, ¿no? Con $20 compro yo la carne, bueno, $20 son 800 pesos, mi madre, me compro 4 kilos de bondiola de cerdo. Pero hombre, es así. El tema es que yo necesitaba un micrófono, el dinero llegó, con 3 clics lo compré, me llegó a la puerta de mi casa. De hecho, algo curioso, estaba en el gimnasio y me lo llevaron al gimnasio. Esta historia, me llamaron que estaban abajo de aquí de la casa y le dije, no, estoy 4 cuadras más abajo, no sé qué más. Me dijeron, espérate, quédate ahí. La muchacha fue y me dio el paquete y todo bien. O sea, no hay nada que te frene a tú poder crear contenido fuera de Cuba. O sea, es increíble. Vamos al unboxing. Esto que ustedes van a ver acá, la verdad es algo que yo necesitaba muchísimo. Y me lo colaboró un seguidor del canal acá, un colega, Gastón, hermano, de verdad, bueno, tú sabes, te agradecí por WhatsApp, pero bueno, lo hago aquí públicamente porque esto, hermano, es un gran regalo que me hiciste. Así que bueno, eso es otra de las cosas que tienen que ver con el tema de hacer contenido fuera de Cuba. Dentro de Cuba muchísima gente nos ayudaba. Acá también hemos recibido la ayuda de muchísimos de ustedes. Y no solamente cosas materiales, también cosas que, bueno, podemos decir que es espirituales, bien, porque la amistad, el cariño, el respeto a nuestro trabajo es algo que valoramos muchísimo y que también nos ayuda a seguir creando contenido y, bueno, viviendo de las redes sociales básicamente. Eso es muy importante. La familia que me está viendo desde otro lugar que no sea América Latina, aquí no es que no se pueda comprar por Amazon, pero es más caro los envíos. Entonces a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de crear una tienda parecida a Amazon que se llama Mercado Libre. Es básicamente lo mismo y yo lo compré por ahí. Toda la paquetería, vean cómo te la envían en estos nylon negros. Ya lo estoy viendo. Ay, ay, ay. No, hermano, esta es la tiza, brother. Yo. Espérate. Familia, les tengo por acá el micrófono. Un micrófono que yo considero que es bastante profesional, un micrófono bastante bueno. He visto muchos reviews. La marca del micrófono es Blue, pero creo que es Blue Yeti, algo así. Creo que es la marca. Correcto, está por acá. Blue Yeti. Esta es la marca del micrófono.
He visto, como les dije, muchísimos reviews en YouTube. Como todo, tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Y creo que también... Ah, ya, esto es de Logitech, miren. Es de Logitech, ¿ya? He usado tecnología de Logitech y es bastante bueno, como todo. Entonces, vamos a abrir por acá. A quitarle su nailito. Miren esto, qué delicia, por tu madre, miren esto, qué delicia. A mí me encanta abrir cosas nuevas. Yo no sé a quién no, la verdad. Ay. Bueno, vamos a abrir por aquí a ver dónde es que se encuentra el abre fácil de esto. Espérate. Oh, qué olor más divino. Y miren el micrófono, caballero. Vean el micrófono, caballero. ¡Ay, Dios! ¡Ya! ¡Papá! Espérate. Con cuidado, vamos a sacar esto de aquí porque pesa. El niño pesa. ¿Cómo pesa el micrófono? Así se ve por fuera. Ahora vamos a hacer algunas pruebas de audio ahí para que ustedes vean. Miren esto. Vamos a quitarle lindamente el nylon. Ya les digo, todo esto hasta que yo no lo pruebe, lo recontrapruebe y yo diga funciona a la perfección, o por lo menos es lo que yo esperaba. Los nylon y la caja no la puedo guardar ya, porque en caso de que haya que devolverlo, esto es sumamente importante. Al final hice varias pruebas de audio y el micrófono se escucha de maravilla. O sea, entré a algunos amigos ahí a la sala del streaming, los puse a que me escucharan. Ahorita hago otra prueba, ¿no?, de audio y nada, empiezo a transmitir en vivo, así de sencillo. O sea, lo único que tú tienes que tener para poder desarrollarte como creador de contenido, independientemente del país que sea, porque si eres un canal como el mío, que capaz que no llegues ni a la renta en Estados Unidos para poder pagarlo, no vas a poder vivir de él, pero nada te va a impedir a que tú crees contenido. Con solamente sacar el tiempo para poder hacer un video, poder subirlo a las redes sociales, puede que en un futuro triunfes. Hay gente que, bueno, este mismo creador de contenido venezolano, Oscar Alejandro, se tuvo que ir de Venezuela producto de todo el desastre que hay en ese país, fue para Estados Unidos, en Estados Unidos empezó a hacer otros trabajos porque el nivel de vida ahí es totalmente diferente al de Venezuela y al del resto de América Latina, para que vamos a mentirnos, y de repente no podías pagar la renta con lo que ganaba tu canal de YouTube. Se puso a hacer 20.000 trabajos, muy bien, excelente, mantuvo su canal de YouTube, hasta que un día su canal de YouTube empezó a crecer y le dio para vivir de YouTube en Estados Unidos. La vida está llena de casos así como el de Oscar, que la perseverancia al final termina triunfando. Entonces, primera conclusión, ¿se puede seguir creando contenido fuera de Cuba? ¿Es mejor o peor? Hermano, es mejor. O sea, verdaderamente cuando tú eres libre ya lo tienes todo. Imagínate ser libre, creador de contenido, comunicador, explicarle cosas a tu gente con total libertad, hermano, que tú no sientas una presión de nada, de tú decir, brother, esto es lo que hay, esta es mi opinión, esto está feo para mí, esto a mí no me gusta, así asado. Por ejemplo, a Claudia no le gusta el mate, lo digo así tal cual, y vivimos en Uruguay, no tiene por qué gustarte el mate. Hay uruguayos que no les gusta, hay uruguayos que sí les gusta. A mí me gusta tomarlo, ahí tengo mi cosa, ya te digo, no lo tomo todos los días, pero sí, a cada rato, boom, me echo mi mate porque me divierte, me gusta estar tomándolo, o sea, es cultura. Hay gente que no le gusta, pero es así. Claudia no toma ni café, caballero, una cubana que no toma café, es lo que hay. Pero aquí, como eres libre, puedes expresarlo así, sin ningún tipo de presión, realmente. Entonces ya por ahí puedes crear contenido de una manera mejor, una manera más eficaz. Con respecto al tema de tecnología, ¿para qué explicarte? O sea, tienes toda la tecnología a tu alcance. Por lo menos aquí en Uruguay hay muy buen internet y eso es primordial para tú poder crear contenido. El tema de comprar los productos, sí, es un país caro, pero están las cosas, existen, puedes comprarlo, los 3 días te llegan o al otro día te llegan si viven cerca los vendedores. No hay ningún tipo de problema con eso, solamente tienes que enfocarte, darle duro al asunto y salir adelante. Y gente, con el tema de la ganancia, bueno, cada uno tiene que ajustarse a la vida de lo que gana. Uno no puede gastar más dinero del que no tiene, entonces yo me ajusto a lo que yo gano. Hay meses que se gana más, hay meses que se gana menos. Los meses que se gana más, pues bueno, hoy un poquitico para aquí para ahorrarlo. El mes que se gana menos hay que estar apretado y tratar de jugar bien con lo que vas a invertir para poder grabar un video, porque bueno, este video como tal, realmente la inversión fue pagar el internet y sí, tener la cámara y todo eso, pero no tuve que viajar y gastar dinero extra del que
con el que las cosas que ya tenía. Bien, no es lo mismo tener una cámara y grabar un video con la cámara que decir voy para, no sé, voy a darte un ejemplo, para el Chuy, voy a grabar video en el Chuy. Eso equivale a gastar dinero ahí y el viaje. Si me pides una opinión para cerrar, es mejor ser creador de contenido fuera de Cuba porque eres libre, tienes todo el potencial para hacerlo, que estar dentro de Cuba por muchas vistas que puedas tener, porque Cuba llama la atención. Eso es una realidad que no se puede mentir al respecto. Entonces, nada, gente, gracias por existir, gracias por estar, gracias por darle un like al video, gracias por suscribirte. Si aún no lo has hecho, recuerda que estamos haciendo un reto de llegar a los 100.000 suscriptores. En este video ya nos faltan 18.000 y un menos. Y lo único que tienes que hacer es, pues bueno, cuando vayas a la verdulería a comprar tus lechugas, suscríbete al canal de Frank en Máquina. ¿Quién es Frank en Máquina? No, un cubano aquí que está en Uruguay creando contenido. Dale, hermano, suscríbete, gracias. Vas al mercado tuyo, al Walmart, te va a pagar la cajera, le dejas un papel. Oye, suscríbete ahí al canal de Máquinas. Caballero, nos vemos, muchas gracias. Déjame un comentario abajo con tu opinión y nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao, chao.